Hola, buenas tardes, buenas noches. Esta grabación corresponde a la clase del día 14 de abril del año 2021 del curso de cálculo en varias variables, cálculo integral y diferencial en varias variables y sus aplicaciones de la Universidad Católica Silva Enrique, que se hace puesto que la clase debió ser suspendida por problemas de la plataforma con la que se hacen las clases. Y tiene por objetivo revisar los contenidos, dar los ejemplos necesarios que se hubiesen dado en la clase. Evidentemente una clase que grabada así, digamos, sin la interacción con los estudiantes, toma mucho menos tiempo. Como siempre, reitero también a mis estudiantes que tienen todo el... que tengan toda la confianza de preguntar y de consultar. Habíamos quedado en esta definición o en este teorema 7 que dice que basta con que el límite de una función exista y sea igual a la imagen de esa función, en ese punto, para que la función sea continua. Y teniendo eso, tenemos el álgebra de los límites, es decir, reglas de cálculo para límites. Este teorema del álgebra de límites dice que si tenemos un subconjunto de Rn, y funciones, dos funciones que van desde el mismo subconjunto, es decir, funciones que tienen el mismo dominio. En el caso en el que se den funciones que no tengan el mismo dominio, lo que vamos a hacer es intersectar los dominios para redefinir un nuevo dominio de ambas funciones que sea equivalente, que sea el mismo, que sea igual. ARM, funciones que van desde omega a Rm, y un X0 en Rn, un punto de acumulación de omega, alfa y beta reales, es decir, escalares, si f y g son tales que existen estos límites, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x también existe, entonces los siguientes límites existen y pueden calcularse cómo se expresa. Como, por ejemplo, el límite de la combinación lineal, es decir, de alfa f más o menos beta g, se puede calcular como alfa veces el límite de f más o menos beta veces el límite de g. Es decir, aquí voy a mostrar un ejemplo en R. A ver, vamos a pensar en un ejemplo para este primer caso. Vamos a pensar en un ejemplito. Vamos a poner aquí lo que pongo en todas las clases, el lienzo de dibujo, que para mí es como la pizarra. O sea, tenemos límite cuando f de x. A ver, vamos a pensar lo siguiente. En f de x, y, es decir, f y g son funciones que van de R2 a R1, para hacerlo más sencillo. O de R2 a R2. F, G son funciones que van de R2 a R2. Tales que, por ejemplo, f de x, y es igual a x más y, x menos y. Y g de x, y es igual a y al cuadrado, x cuadrado, por ejemplo. Un análisis superficial nos dirá que estas funciones son continuas en todos sus dominios, que tienen dominio en todo R2. Pero si nosotros queremos calcular el siguiente límite, o sabemos aquí que el límite, cuando x tiende, por ejemplo, a 1 de f de x, y, sería, bueno, x no tiende a 1, esto es un vector, debiese ser x, y tiende a, digamos, 1,1. Tendríamos en el primero 2,0. Ese sería el límite. Y el límite, cuando x, y tiende a 1,1, el mismo límite, ahora de g de x, y, este tiende a 1,1. Ese es el límite. Entonces, dicho eso, si queremos calcular un límite de una combinación lineal, es decir, por ejemplo, 3, el límite
cuando x tiende a 1, x, y, dale con el x. Cuando x, y tiende a 1,1 de, por ejemplo, 3f de x, y menos 2f, 2g de x, y. 2g de x, y. Esto nos dice el teorema 8, la parte A, que se puede calcular como 3 veces el límite cuando x, y tiende a 1,1 de f de x, y menos 2 veces el límite cuando x, y tiende a 1,1 de g de x, y. Si calculamos esto, este cálculo no va a ser muy difícil, tendríamos que entonces el límite cuando x, y tiende a 1,1 de 3f menos 2i, menos 2g, perdón, sería 3 veces el límite cuando x, y tiende a 1,1 de f, que sería 2,0, 3 veces 2,0 menos 2 veces, en este caso 1,1, que era el otro límite. Y aquí, si hacemos la multiplicación escalar de estos vectores, tendríamos 6,0 menos 2,2. Es decir, este límite sería 4, menos 2. Ese último quedó como extraño. 4, menos 2. ¿Ya? Eso dice este teorema. Y el segundo dice, si m es igual a 1, por eso no quería hacer de R2 a R, porque sería usar el ejemplo 2. El producto de los límites se puede calcular como el límite del producto se puede calcular como el producto de los límites. Por ejemplo, aquí vamos a ver otro ejemplo. El otro, el teorema 8.b dice que si m es igual a 1, entonces el límite, voy a escribirlo así por ahora, de f por g es igual al límite de f por el límite de g. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a escribir con un lápiz menos llamativo. Es bonito eso, pero prefiero ocupar aquí un lápiz azul. Entonces, ejemplo. Si tenemos las funciones f y g que van, por ejemplo, de R2 a R, m igual 1, porque las funciones van de Rn a Rm, tales que f de x, y es igual a 2x menos y g de x, y es igual a 3x dividido en y. Por ejemplo. Queremos calcular el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende a 1,1 nuevamente, porque aquí el límite va a existir. Si fuese 0 en y, nos iríamos un poquito ahí al infinito. De f por g sería el límite cuando x, y tiende a 1,1 de f por el límite cuando x, y tiende a 1,1 de g. Entonces habría que calcular cada uno de estos límites por separado. Vamos a llamarle a este límite 1
y a este límite 2. Entonces, vamos viendo cuál es el primer límite. 2x menos y. Tenemos entonces que calcular nuestro límite 1. El límite cuando x, y tienden a ser 1,1 de 2x menos y. Y eso si lo calculamos directamente sería 1. Ya un poquito fome. Vamos a poner aquí 3 en el ejemplo para que no me dé 1 aquí, ¿cierto? Menos 3y. Si no me va a dar 1, fome. Multiplicar por 1, fome. Así que esto no sería 1, sería menos 1. Y el límite, cuando x, y tiende a 1,1, cuando x, y tienden a 1,1, de 2x dividido y era 3x dividido y. Ese nos va a dar, si estamos en 1,1, nos va a dar 3. Entonces, el límite que buscamos sería menos 1 por 3. El límite cuando x, y tienden a 1,1 de f por g sería menos 1 por 3, es decir, menos 3. Solo, lo voy a remarcar esto, solo en el caso que m sea igual a 1. Eso dice este teorema 8. Por aquí también hay un ejemplo. Yo creo que es un buen ejercicio que usted decida si este ejemplo es correcto. Es decir, que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función es 0. Vea usted si es 0. ¿De acuerdo? Algunas caracterizaciones útiles de la continuidad. Una propiedad muy útil para el análisis de la continuidad de funciones a valores de Rm, es decir, a m valores, es su continuidad equivale a sus m funciones coordenadas. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos referimos con eso? Pensemos en la siguiente función. F es una función que va desde R4 a R5. ¿Y qué hace esta función? Tal que f de x1, x2, x3, x4, x5 es igual, digamos, a un cierto, por decir algo, no sé, pues x1 más x2, por ejemplo, x2 más x3, etcétera. O sea, aquí, en cada una de estas componentes, vamos a tener una función, digamos, función 1 del vector x. Este es el vector x. Vamos a tener una cierta función 2 del vector x, etcétera. O sea, vamos a tener 5 funciones del vector x. O sea, cada una de estas funciones, entonces, se pueden considerar como funciones y que van desde R4 a R. Y eso ya me permite analizar la continuidad de funciones de una forma mucho más sencilla que si estuviésemos directamente trabajando con los vectores, porque ya no voy a trabajar con vectores, voy a trabajar con expresiones algebraicas cuyo resultado es un único número real. Y convengamos entonces que eso es sumamente sencillo, o por lo menos más simple. ¿Ya? Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Ya? Es decir, si omega es un subconjunto de Rn
y f es una función que va desde omega hasta Rm, con x sub 0 en omega, f de x entonces va a ser una cierta función 1 del vector x, el segundo componente va a ser una cierta función 2 de x, etc. Vamos a tener m funciones del vector x, y todas esas funciones van de Rn a R. Entonces, para que la función sea continua, basta con que para todo i, con i desde 1 hasta m, es decir, para cada una de esas funciones, las funciones fi son continuas. ¿Ya? Son continuas. Segundo, a ver, veamos un ejemplo de esto antes de avanzar. Entonces, ejemplo. Analicemos la continuidad de f de x, y, z igual al vector 2x más 1, 3y menos 2, 7z más 4, x menos y menos z. Esta es una función que va desde R3 a R4. Pero a su vez, o sea, para analizar su continuidad, consideramos ¿qué funciones? Vamos a llamar a f1 de x, y, z la función 2x más 1. X más 1. La segunda función, f2 de x, y, z, la función 7z más 4. 7z más 4. No, pues no, esa es la función 3. La función 2. 3y menos 2. También tenemos la función 3 que de x, y, z como 7z más 4. Y por último, f4, x menos y menos z, la función es que x, y, z, x, y, z, la función x menos y menos z. Y vemos, podríamos decir que cada una de estas funciones es continua. Continua en, por ejemplo, en x, y, z igual a 0,0,0. Entonces, la función completa es continua. La función completa es continua. Eso dice este teorema. El teorema 10 es la caracterización epsilon delta. Y aquí yo quiero volver a recordar lo que habíamos visto, o lo que yo espero que hayan visto en el curso de cálculo, de cálculo, o de introducción al cálculo. Si omega es un subconjunto de Rn y f es una función que va de omega a Rm con x sub 0 en Rn, f es continua en x sub 0 relativamente a omega, sí, solo sí. ¿Qué pasa? Para cualquier epsilon existe un delta tal que para todo x en omega, la norma entre x y x sub 0 es menor que delta, implica que la norma entre la imagen de fx menos f de x0 es menor que epsilon.
Y aquí voy a recordar esto. Cuando damos un epsilon, es decir, nos damos un valor muy pequeño, nosotros encontramos el delta, es decir, otro valor tanto más pequeño, que hace cumplir esta condición. O sea, para todo epsilon existe un delta, siempre. Y el epsilon y el delta, al ser números muy pequeños, muy cercanos al cero, me están diciendo, si yo estoy hablando de números que están muy cerca de la imagen, de vectores que están muy cerca de la imagen, entonces sus preimágenes, los vectores que conforman su preimagen, debiesen estar muy cerca del vector x0. Algunas operaciones entonces con funciones continuas. Las propiedades ya conocidas de funciones de variable real se cumplen de forma similar en funciones de varias variables y el siguiente teorema resume estos resultados. Entonces, si tengo dos funciones que van de omega subconjunto de Rn hasta Rn y alfa y beta son reales, si f y g son continuas en x0 relativamente a omega, entonces la combinación lineal entre ellos es continua y el producto entre las funciones es continuo siempre y cuando m sea igual a 1. Analicen la demostración y intenten hacer las partes que quedan inconclusas en el apunte. ¿Ya? Ejemplo. Estas funciones pi sub i que van de Rn a R, tal que pi sub i de x del vector x lo que hace es extraer el elemento x sub i. Son lo que llamamos proyecciones del vector en Rn. Son continuas en todos los reales. En todo Rn. No debiese ser difícil mostrar que para toda sucesión xn que tiende a x0 ocurre que pi sub i de xn tiende a pi sub i de x0. Bueno, la regla de la composición dice que la composición de funciones continuas también es continua. En el fondo eso dice, o sea omega, subconjunto de Rn y gamma, subconjunto, gamma es esa letra, subconjunto de Rm, tal que f va de omega Rm y G va de gamma a RK, digamos, si F es continua en X sub 0, que está en omega, y la imagen de F es continua en también, entonces la composición de las funciones también es continua. La composición de funciones también es continua. Bueno, la demostración dice que al ser cada una de estas funciones continuas, entonces podemos definir funciones arbitrarias que cumplen la condición de continuidad. Estas pueden ser tan arbitrarias como no sea conveniente. Nos sea conveniente. Por ejemplo, xn tiende a x0, se va a tener
que f de xn va a tender a f de x0, porque f es continua. Luego, si g de f de xn tiende a g de f de x0, al ser g continua, se cumple. Se tiene entonces que la composición de xn también tiende a la composición de x0. Y como esta sucesión es arbitraria, es decir, no es ninguna en particular, es cualquiera, se deduce que la composición es continua en x0 relativamente a omega. Al tener las operaciones con funciones continuas en la regla de composición, podemos examinar la continuidad de funciones que se obtienen a partir de otras más elementales, de las cuales uno conoce el dominio, el recorrido y la continuidad. Por ejemplo, pensemos en esta función. Una función que va de R2 a R3 dada por x cuadrado coseno de i, 2i elevado a xi y 2xi. Sabemos que las funciones x, y, x cuadrado, coseno de i y elevado a x son continuas en sus respectivos dominios, por lo tanto esta función es continua porque es una composición de esas funciones. El siguiente concepto que quisiera que abordáramos es el concepto de las funciones de Lipschitz. Un tipo particular de funciones continuas son estas llamadas funciones de Lipschitz. Una función se dice de Lipschitz, una función que va desde omega, subconjunto de Rn a Rm, se dice que es de Lipschitz en omega de constante k mayor que 0, constante k mayor que 0, sí. Y atento a esto. Para todo x1, x2 en omega, ocurre que la diferencia entre las normas de las imágenes es menor o igual que k veces la diferencia de las normas de las preimágenes. Esta función, si es de Lipschitz, es continua. Por ejemplo, esta función que va de R2 a R2, f de xy. 1 más x cuadrado más un medio seno de i, coma 3 más un medio de e elevado a menos x cuadrado. Vamos a afirmar que esta función es de Lipschitz en R2 para cierto k mayor que 0, y en efecto ocurre lo siguiente. Ahora, este k no es un número entero necesariamente, es un k mayor que 0. Por ejemplo, mira, la diferencia de estas normas al cuadrado en el fondo es cada uno de los elementos al cuadrado. Inclusive lo podría en la recta, digamos, en valor absoluto. Ahora, sabemos que se da esta desigualdad que se ocupó también en ejemplos anteriores. Y esta desigualdad avala esta desigualdad que dice que el valor absoluto de x1 menos x2 más seno de i1 menos seno de i2 al cuadrado es menor o igual que 2 veces el valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado. Más 2 veces el seno de i menos el seno de i2 también al cuadrado. De esta manera, esta desigualdad es relativamente evidente, ¿ya? Y el teorema del valor medio nos dice que seno de i1 menos seno de i2 es igual a al coseno de un cierto elemento, ¿sí? Entre i por i1 menos i2. Como el coseno de cualquier elemento, el valor absoluto del coseno es menor o igual que 1, se sigue que tenemos esta desigualdad. O sea, el seno de i
I1 menos el seno de I2 en valor absoluto es menor o igual que I1 menos I2. Eso le llamamos segunda ecuación. Por otra parte, para cierto sí entre x1 y x2 tenemos que, también aquí está la derivada, ojo, esto es la derivada de la función e, de la función e elevado a menos x cuadrado. O sea, también esto se avala por el teorema del valor medio. Así que también vamos a tener esta desigualdad. La función que asocia un t, un cierto 2te elevado a menos t cuadrado, tiene un máximo en el 0 y el infinito, si t es igual a 1 sobre raíz de 2. Así que podemos decir que e elevado a menos x1 al cuadrado menos e elevado a menos x2 al cuadrado es menor o igual que la raíz de 2, e elevado a menos un medio por el valor absoluto de x1 menos x2. Así que de aquí en adelante son unas sustituciones convenientes. Yo sé que lo que estoy explicando, puesto que no se pueden hacer preguntas, no resulta muy sencillo. Yo quisiera que no se centraran tanto en aprender, por ejemplo, una demostración como esta de memoria, pero sí hagan el ejercicio de ir repasando punto por punto para comprender qué se hace entre un punto y el otro. ¿Ya? El K en este caso se define por esta expresión, que es mayor que 0 siempre. Luego, podríamos definir el máximo y el mínimo de una función continua. Los teoremas y propiedades que otorgan la continuidad de funciones nos llevan a otras más globales de suma importancia. Tal es el caso de la existencia de máximos y mínimos de una región acotada. Si K es un subconjunto de X de Rn cerrado y acotado, y f va desde K hasta R, una función continua en K, existen entonces un X sub asterisco y un X supra asterisco en K, tales que acotan a la función estas imágenes. O sea, tengo un valor máximo y un valor mínimo. Pensemos en este elipsoide. Es decir, de todos los x, y, z tales que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado y z cuadrado sobre c cuadrado es menor o igual que 1. Este conjunto es un conjunto cerrado y acotado en R3 y la función que va desde E hasta R definida por ejemplo, f de x y z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, alcanza su máximo y su mínimo, porque es continua. Veamos que f de x y z representa la distancia desde el punto al eje o z. Entonces, el mínimo es 0, que se alcanza en los puntos del elipsoide que están sobre este eje. Es decir, los puntos de la forma 0, 0, z. El teorema 13, este teorema, puede ser aplicado para probar la existencia de máximos y mínimos de funciones continuas sobre conjuntos que no necesariamente son acotados y cerrados. Una función de f de Rn a R es coercitiva si el límite de f de x cuando la norma de x tiende a infinito también es infinito. Jóvenes, para ir terminando, les enuncio el teorema 14 que dice que si f es una función de Rn a R continua y coercitiva, como se explicó anteriormente, entonces existe un punto X en Rn tal que f de x, digamos, sub asterisco, es menor o igual que f de x. Esto es decir, que f alcanza un mínimo en Rn. Quedará de tarea que ustedes revisen, remiren el apunte, relean el apunte, sobre todo este apunte, y aquellas cosas que no entienden intenten descubrir por qué, traten de desmenuzar lo que aquí se está diciendo, y a su vez
Les decía que aquí lo importante es que usted vaya reviendo, remirando lo que se está haciendo y a su vez también y tratar de entender cada uno de los pasos que se hace, ¿ya? Para los ejemplos y para las demostraciones. Vamos a considerar que los contenidos que ingresan en la Solemne 1, que será el martes por la mañana, el martes 20 por la mañana, son hasta esta clase que grabada y que será subida en un par de minutos más. Cualquier duda o consulta, tenemos la asistencia de Nicolás Muñoz, nuestro ayudante, como también la mía propia. Y dicho eso, les agradezco que vean este video, espero que todo el mundo lo haya visto y nos vemos la próxima clase. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, haganle caso a la mamá, casa chica llenó y todo lo demás.